Bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí, gracias por formar parte de esta nueva temporada de Divas con propósito. Hoy quiero hablarte de un tema que es acerca de la reinvención, pero sobre todo te quiero hablar cómo yo misma me reinventé. El día de hoy quiero desmitificar que reinvención es sinónimo de una etiqueta así gigantesca que le ponen muchas personas, a que es un sinónimo de esfuerzo demasiado grande, demasiado brutal, pesado, incómodo, casi imposible, que te saca tanto de tu zona de confort que de verdad que no vale la pena reinventarse. Es mejor quedarse en su zona segura o quizás en ese empleo seguro o quizás en ese lugar donde ya sientes que te queda pequeño, pero que para ti es más cómodo estar allí que salir a ver a qué te enfrentas porque el miedo quizás te gana. La gente cree que reinvención es eso, sinónimo de hacer algo demasiado esforzado. Lo que no te das cuenta quizás es que en todo tu proceso, a lo largo de tu vida, te has estado reinventando. Te has reinventado de mil maneras y ni siquiera quizás te has dado cuenta. Mira, nosotros nos reinventamos cuando nos casamos, nos reinventamos cuando nos convertimos en madre, las que son madres, nos reinventamos cuando nos cambiamos de trabajo, cuando nos cambiamos de ciudad, cuando nos divorciamos, cuando queremos empezar un nuevo emprendimiento, un negocio, un proyecto, cuando nos mudamos y también cuando emigramos, como fue mi caso. Yo te voy a hablar porque todo parte desde allí. 2019 yo decido emigrar a otro país y para mí fue todo de nuevo, o sea, empezar totalmente de nuevo. Obviamente eso conllevaba a cambio de todo, cultural, geográfico, mis costumbres, todo. Y también, por supuesto, un cambio profesional, lo que hacemos todas las personas que emigramos. Eso también es reinvención. Y recuerdo que en ese mismo tiempo yo empecé a mirar, llega pandemia, todo lo que se supone el cambio que hubo en ese tiempo, empezó a ponerse muy de moda la palabra reinvención. Yo me imagino que tú la escuchaste mucho más en ese tiempo. Empezó a ponerse como de moda. Hay que reinventarse, o sea, algo hay que hacer porque estar encerrados, pues suponía que nos quedábamos muchos sin trabajo, muchos estaban el aislamiento y todo esto, y había que inventar algo nuevo. Por eso se puso muy de moda la era digital, los trabajos en internet, las redes sociales comenzaron a dar eh, más oportunidades, vimos oportunidades allí, empezaron a usarse de otra forma. Hubo como un cambio, eso fue un cambio, eso se llama la era del conocimiento. Entonces empezó la gente a documentarse, a aprender cosas nuevas, lo que no sabían lo aprendieron. Yo siento que en el fondo también aquí hubo una parte positiva en todo esto, ¿no? Porque siempre después de algo negativo también hay algo positivo. Y vamos a verlo desde ese punto de vista, pues fue algo positivo, claro que sí. Empezó la gente a aprender cosas y al mismo tiempo yo comencé a ver una oportunidad en Internet. Aunque yo no me la llevaba con la tecnología y no pensé que eso iba a ser para mí nunca, era como una creencia que yo tenía, era como una resistencia a entrar en esta era nueva, porque acuérdate que no está fácil. Yo vengo de una era analógica, crecí en una era analógica y de un momento a otro pues transicionar, que eso también repercute en una reinvención, al cambio de analógico a digital. A nosotros no nos tocó fácil, sobre todo los que tenemos más de 40, ¿no? Los que estamos en esa edad. Entonces significa que había que también, digamos, ponerse al día con eso, aprender una habilidad nueva. Muchas personas no quisieron y se quedaron allí estancadas en eso. No les pareció que era su tiempo, ni tenían edad para eso y todo lo que muchas personas pueden estar pensando, ¿no? Pero sin embargo, otras que sí vieron como una oportunidad nueva. Yo fui una de ellas. Yo comencé a ver que habían personas que estaban generando ingresos por internet y todas estas cosas y empiezo a vender cursos virtuales. En ese momento era un boom, la gente le gustaba comprar cosas para aprender, nuevas habilidades, para trabajar desde su casa, bueno, todas estas cosas. Yo empiezo a trabajar y a vender este tipo de cursos por internet y comenzó a generar unas comisiones y vendía y generaba una comisión, volvía a vender algo y generaba otra comisión y así de cierto modo comencé a percibir, ¿no? De alguna forma un ingreso, ¿no? Pero comencé al mismo tiempo a sentir como que todo llegaba hasta ahí, o sea, no pasaba de una comisión, una venta y una comisión y ya, hasta ahí llegaba.
yo comencé a sentir que habían otras personas que yo le quería transmitir esto, quería que también aprendieran a cómo yo lo estaba haciendo. Y así comenzó a surgir todo esto. Sin darme cuenta comencé a enseñarle a otras personas lo que estaba haciendo. De pronto comencé a aprender acerca de marketing digital. Dije, bueno, será el momento de comenzar una nueva carrera. Y me gustó, lo disfruté, aprendí muchas cosas allí y comencé también a enseñar eso. De pronto seguía la sensación como que yo quiero enseñar algo, ayudar a las personas, pero no sé, como más personalizado, como hacer una tribu, quizás una comunidad. Y de pronto me empieza a surgir esa idea grandísima, que eso lo llamo yo intuición, que eso es como el llamado de tu alma, ¿no? De querer ayudar a mujeres como yo. Porque yo decía, si yo estoy pasando o pasé por estas cosas y lo estoy superando, yo también puedo ayudar a otras personas. Y comencé primero a documentarme, a pagar mentores también. Comencé a tener autores como mentores como son los autores de libros, que los libros también son mentores en el fondo. Aparte de eso, comencé a documentarme acerca de cómo poder llevar un proceso de mentoría, cómo se hacía todo esto. Y entré en una certificación, finalmente me gradué de mentora y decido llevar todo este conocimiento que ya había adquirido, ¿no? Ayudar a otras personas. Lo que quería en el fondo, como le digo yo, como le dije yo un día a mi esposo sentado, le digo, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser mentora. Y ahí fue que surge esto de certificarme. Una vez que lo hago, comienzo a ayudar personas personalizadas, uno a uno. Esto comienza a tener forma. Yo me sentía bien con lo que hacía, sentía que estaba encaminada, ya me sentía más conectada con esto. Y de pronto comienza un bajón existencial, como le digo yo, en todo esto. Se supone que estaba haciendo algo que me gustaba, pero ¿qué estaba pasando? Porque había algo que no cerraba, porque había algo que estaba como fallo, ¿no? Y me empezó a ganar el síndrome del perfeccionismo. Entonces, lejos de estar haciendo lo que seguía haciendo e irlo mejorando cada día más, me paralicé porque sentía y me puse a compararme con otras mentoras que tenían quién sabe cuántos años de trayectoria, quién sabe cuántos, no sé, cuántos alumnos habían, qué sé yo, ayudado. Y yo empecé a compararme. Y cuando entras en la comparación, realmente comienza a haber una, un juicio en ti donde empiezas a juzgarte como tal y decir, ¿será que no lo estoy haciendo bien? Otras personas allá afuera quizás lo están haciendo mejor que yo, necesito prepararme más. Y comenzó como una ansiedad, ¿no? Y comencé como a caer, yo siempre digo, como un hoyo negro, donde me fue difícil salir, si te soy sincera, porque me paralicé. Entonces me paralicé, no quise seguir en esto, me sentía incluso falsa, me sentía poco auténtica, me sentía que tenía que estar mucho más preparada para poder hacer algo. Y lo que hice fue que recordé lo que me había dicho en algún momento, por eso es importantísimo, yo siempre recomiendo que las personas en sus procesos de reinvención, en sus procesos de transición o lo que sea que necesiten, estén pasando cualquier proceso, que siempre sea acompañada, porque el acompañamiento te permite que te ayuden a transitar esto de mejor forma, porque ya otras personas, las que te está acompañando, ha pasado por esto. Entonces es la persona indicada para decirte cómo salir de allí. Yo recordé mucho que yo tuve entre medios mentoras que me decían y me aconsejaban muchas cosas. Y recordé cuando pasé por ese bache que es mejor hecho que perfecto. Empezaron a llegar todas esas ideas a mi cabeza, todos esos consejos que yo algún día había recibido, pero no sé por qué lo había olvidado. Es mejor que salga, pero que salga. No necesitas tenerlo todo perfectamente para que puedas salir y mostrarte. Ya con lo que tienes puedes ayudar, porque también recordé que uno a veces quiere tener todos los conocimientos para poder ayudar a otras personas y la verdad es que subestimamos nuestras capacidades de cuando nosotros creemos que lo que sabemos no es suficiente, pero si recuerdas estas mismas palabras que me dijo mi mentora, que cuando nosotros sabemos algo, hay muchas personas, por muy poco que creamos que no sabemos, hay muchas personas allá afuera que saben menos que nosotros. Entonces es el momento de tú mostrarte y ayudar al que está uno o dos peldañitos más abajo que tú. Y así
funciona esto, así funciona la reinvención, así funciona todo este proceso de cambio, de evolución. Yo también caí en cuenta que a veces es necesario pausar, también lo recordé en unas mentoras y te lo digo a ti. Cuando te sientes así es mejor pausar. Cuando vas a hacer un cambio, una transición, bien sea de carrera, de trabajo, lo que sea que vayas a hacer, es importante que frenes, pongas una pausa, comiences a recapitular, comiences a replantearte cosas, comiences a hacer un trabajo introspectivo que yo ya lo había hecho en un inicio, pero cuando estás evolucionando, a veces no te das cuenta que también estás en un proceso de expansión tremendo, demasiado grande, que te da miedo, que te llena de dudas. Eso pasa. Y eso era lo que exactamente pasaba conmigo. Yo no lo había, no sé, no lo había visto así, pero era exactamente, estoy expandiéndome y con eso me da mucho miedo. Y como me da miedo, me paralizo. Incluso entra el síndrome del impostor a hacer su trabajo. La perfección, el impostor, al mismo tiempo entra la procrastinación y entran a tu mente, te invaden y te paralizan. Entonces, cuando recordé todo esto de las mentoras, yo dije, bueno, yo voy a hacer una pausa consciente. Eso es lo que se llama pausa consciente. Ya yo tengo un conocimiento, tengo una trayectoria, sí, de verdad he alcanzado una autoridad dentro de todo. He ayudado a algunas personas. O sea, ¿qué me hace pensar a mí que yo no me puedo expandir? Pero poco a poco. No tiene por qué ser de un solo golpe. Puedo hacerlo paulatinamente. Y hice eso, eché para atrás y decido impulsarme. Y por eso es que estoy aquí nuevamente en este podcast, en este otro episodio, porque por mucho tiempo me desaparecí. Cuando esto era una de mis ideas que había surgido a través de una pequeña comunidad que yo creé, donde pasaba píldoras por allí pequeñitas, ¿no? Audios pequeños, porque sé que los audios son muy buenos, las personas van en el auto, donde sea que vayan, pueden escuchar pequeñas píldoras y también pueden escuchar podcasts cortos y eso les ayuda muchísimo. Entonces yo pensando en todo esto, surge la idea de las píldoras y auditivas y de pronto alguien por allí me recomendó, pero ¿por qué no haces un podcast que es en formato un poquito más largo y hazlo? Tú tienes madera. Y yo empecé a pensarlo y dije, es verdad, voy a hacerlo en un formato tipo podcast, ¿no? Y así fue que surgió todo esto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Todas esas ideas estaban, todos esos sueños estaban, todos estos proyectos estaban y de pronto me paralizo y paré todo, o sea, paré el podcast por completo. Lo que me había costado aprender cómo hacerlo, todo. De pronto ya no quería hacerlo. Sentí miedo, sentí inseguridad. Eso sentí. Y, y preferí detenerme, como te digo. Pero lo más importante, cuando eso pasa, como te digo, replantearse y empezar de nuevo. Empezar con lo que tengas, no importa que no tengas todo listo, no importa que no todo esté perfecto. Lo que importa es empezar, porque cuando das el primer paso, pues ya te comprometes a dar los demás y ya te motivas a hacerlo. Por eso vuelve esta temporada, podcast Divas con propósito, sigue siendo Divas con propósito, pero esta vez con un enfoque más auténtico, más natural, sin que pese mucho, como que desde mi esencia también, pero sobre todo que sentirme libre. Yo quiero hacer esto con libertad, con paz, con tranquilidad, ¿no? Porque si yo estoy tranquila, yo te voy a transmitir esa tranquilidad a ti también. Y yo lo quiero hacer así, que sea más suave, más llevadero. Entonces no tiene que ser perfecto, solamente tiene que salir. Porque aquí el tema no es detenerte por tu edad, por tu situación económica, por tu situación actual sentimental, no. Es más bien idearte un proyecto y que ese proyecto tenga un porqué. Por eso yo siempre soy y siempre voy a hablar del tema propósito, porque si tú tienes tu porqué, que es el propósito al final, tu porqué claro, tienes tu propósito claro, los cómo surgen, los cómo van a surgir, las herramientas van a empezar a salir, los recursos van a empezar a aparecer, las ideas creativas van a empezar a surgir. O sea, todo va cobrando sentido. Era bueno hacer esta pausa y volver con todo. Yo siento que es una nueva versión de mí y me encanta esta nueva versión. Me encanta mostrarme tal cual sin que sentir que alguien me juzga. No me importa si alguien me juzga porque si me juzga alguien es porque es una persona que tiene menos inteligencia emocional que la que tengo yo. Y entonces eso no me puede parar a mí. Así que bueno, te quiero animar
a que si es tu caso o te sientes identificada con esta historia, porque fue mi historia de reinvención muy corta, porque te lo resumí en unos 15 minutos nada más, fue mucho más, créeme que pasé cosas muy fuertes, muy maravillosas, pero también pasé muchos momentos tristes, donde lloré, pero era necesario porque esa es parte de la evolución. ¿Quién dijo que todo era perfecto? Nada más yo que se me ocurrió en aquel momento que todo tenía que salir bien. Pero bueno, siempre hay tiempo para aprender y tiempo para todo. Así que espero que esta historia te haya inspirado en algo. Si te gustó mucho, bueno, y la pudieras compartir con alguien, pues hazlo. Puedes quizás seguirme aquí, como tú quieras, como se te haga más fácil o como tú te sientas más feliz, como tú te sientas más conectada. Lo más importante es eso, que sea lo que hagas, te sientas 100% conectada, que pienses que nunca es tarde para empezar o para emprender o hacer algo nuevo, nunca es tarde para reinventarte. Espero que me oigas en el próximo episodio. Un besito muy grande. Chao, chao.